No sabía entonces dónde ubicar la enseñanza, me refiero en qué deidad, pero vamos a utilizar la señal Shiva, probablemente porque la enseñanza sea una enseñanza bien general a nivel espiritual, y es cómo enfrentar las situaciones difíciles. Deben haber decenas de videos y cientos de veces he dado esta enseñanza. Cómo enfrentar las situaciones difíciles desde un contexto correcto espiritual. Hay que dar por sentado, o a lo mejor no, a lo mejor hay que recordar, que somos seres espirituales. Por lo tanto, no solo la convivencia en el día a día, no solo el llevar las situaciones cotidianas tiene que hacerse desde un contexto espiritual, sino mucho más los problemas. Y a lo mejor ese es el fracaso que muchas veces tenemos, de que tenemos situaciones complicadas, tenemos situaciones que personalmente nos parecen problemas y no llegamos a salir de ellos. Y probablemente sea porque nosotros, seres espirituales, estamos abordando los problemas desde nuestra humanidad, con nuestras destrezas humanas. No. Si tú eres cocinero y ese es lo que tú eres, tú no puedes pretender arreglar un carro con tus destrezas como cocinero. No tiene nada que ver. Así nos pasa cuando tenemos situaciones complicadas y tratamos desde nuestra buena humanidad, tratamos de abordar nuestros problemas para que ellos o desaparezcan o se solucionen o simplemente los podamos llevar correctamente. Por lo tanto, debemos abordar, repito, no solo la cotidianidad, que ya sería interesante, con nuestro fuero espiritual, sino los problemas, las situaciones que nos parecen difíciles, porque eso es lo que hace una persona espiritual, un ser espiritual. Aquí empieza a ser necesario aclarar algunas cosas. ¿Qué significa ser espiritual? Porque muchas personas tienen una noción un poco ingenua de que ser espiritual es decir que Dios me ama, que yo amo a Dios. Ser espiritual para muchas personas es equivalente a ser buena gente y no tiene nada que ver. Una persona puede ser una bellísima persona, puede ser muy buena gente y no ser espiritual. Y eso es un gran problema, porque de ahí sale la frase, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí si yo soy tan buena gente? Pero es que no tiene nada que ver. ¿Okay? Primero, que las cosas suceden a todo el mundo, en mayor o menor grado, mayor o menor magnitud, mayor o menor frecuencia, las cosas van a suceder a cualquier persona. Pero a la hora de resolverlo, o a la hora de justificar que algo me está pasando, que algo está durando mucho, que no tiene que ver si uno está haciendo correctamente espiritual. Entonces, ¿qué es correctamente espiritual? Mire, yo creo que lo único que se puede modelar en una persona no es necesariamente la parte física, la parte intelectual, que claro que se puede cambiar, se puede mejorar, pero lo único que vale la pena modelar en una persona son las conductas. Lo que define a una persona no es lo que es, sino cómo se comporta. Cuando eso se entiende, entonces uno trata de adquirir conductas que lo hagan mejor persona. Una persona de más fácil interacción con los demás, una persona con mayor destreza, ¿okay?, para interrelacionarse. Por lo tanto, si uno quiere ser correctamente espiritual, uno tiene que también adoptar conductas espirituales. Y si bien son todas conductas que hacemos desde nuestra humanidad, las conductas humanas y las conductas espirituales pueden ser diversas, pueden ser diferentes. No son necesariamente excluyentes. No quiere decir que si eres buena gente entonces no eres espiritual, o si eres mala gente tampoco, o si no. Son conductas que se complementan. Tú tienes que ser medianamente buena persona, aunque la buena persona depende de quien interactúe contigo, porque tú puedes ser
correcto humanamente con una persona y a la otra persona parecerle que tú eres mala. ¿Ok? No importa. Hay que ser correcta humanamente, pero hay que ser correcto espiritualmente. La correctitud entonces espiritual también es conductual, igual que la correctitud humana es conductual. ¿Dónde salen esas conductas? En las Escrituras Sagradas. Cuando hablamos de lo espiritual, no es un sentimiento personal. Nadie dice que tú eres espiritual por sentir una u otra cosa, o dejas de ser espiritual por sentir una y otra cosa. No. Lo espiritual no es una sensación, que puede ser muy personal y puede ser muy temporal, porque es muy bonito sentirse personal es muy bonito sentirse espiritual cuando la vida te vaya medianamente bien, y después cuando te va mal empezar a renegar de todo. Por eso digo que las conductas, que las sensaciones, los sentimientos, las sensaciones, no hacen a una persona espiritual. Como somos seres conductuales y lo que tenemos que modelar son conductas, pues somos seres espirituales mientras nuestras conductas sean espirituales. Y hablando de lo espiritual, nos referimos a Escrituras Sagradas. Esto a lo mejor diferencia lo que puede ser, dije a lo mejor, diferencia lo que puede ser una persona religiosa de una persona espiritual, que pueden ser totalmente diferentes. En nuestra sociedad, muchas veces, dense cuenta que estoy dando espacios para las excepciones. En nuestra sociedad, muchas veces, las personas religiosas son las personas que cumplen con rituales de algunas iglesias. Ir a misa, los sacramentos, ir al templo, alabar, orar, comulgar, lo que quieran. Y hacer esos rituales, yo no estoy diciendo que sean innecesarios, sean malos, define a una persona religiosa. Y está bien. Pero con hacer esos rituales, la persona está cambiando sus conductas. No necesariamente. Por lo tanto, si tú eres muy religioso, frecuentas a tu iglesia, frecuentas a tu congregación, frecuentas a tu templo y allí te unes con personas, está chévere. Pero eso que tú haces impacta tu día a día. Eso que tú haces impacta cómo tú enfrentas los problemas. Generalmente no. Una persona espiritual, además de, fíjense que estoy ya haciendo la diferencia entre una persona religiosa y una persona espiritual. Una persona espiritual, además de poder cumplir con los rituales de su congregación, de su grupo, de su iglesia, tiene como norte cambiar su conducta en el día a día. Cambiar su conducta en lo que le sucede. Bueno o malo, conveniente o inconveniente. Tú ves de verdad a una persona espiritual cuando observas cómo se comporta en el día a día, cómo se comporta con los demás, cómo se comporta en las situaciones difíciles, cómo maneja sus sentimientos interrelacionándose con los demás o con los hechos que le suceden. Ahí es donde tú puedes distinguir a una persona espiritual. Y nos damos cuenta que una persona religiosa, a veces cuando no está en su templo o en su iglesia, su comportamiento no es muy apropiado. Hablo en interacción con los demás, hablo en juzgar, hablo en sentirse mal ante lo que le sucede, en renegar, en lo que sea. ¿Okay? Entonces, el tema de cómo enfrentar las situaciones difíciles tiene que pasar no solo por ser religiosa, sino por ser espiritual. ¿Por qué?
Miren, cuando una persona, y perdónenme, es una opinión personal, ustedes sabrán si la comparten o no. Una persona cuando es religiosa, repito que no es mala, una persona cuando es religiosa, una persona cuando está cumpliendo con los rituales de su religión, está tratando de cumplir con su iglesia. Una persona es una persona religiosa, una persona espiritual. Cuando modifica sus conductas, lo que termina haciendo, modificar su vida, está tratando de cumplir con Dios. Y es muy diferente tratar de cumplir con tu iglesia o tratar de cumplir con Dios. Ojalá se puedan hacer con los dos. Pero a la hora de la verdad, una persona religiosa está tratando de cumplir con Dios. ¿Cumplir en qué? Si yo cumplo con mi iglesia, gran problema. Gran problema porque a lo mejor no se sabe que Dios espera que también tú cumplas con Él, no solo con tu iglesia. Más de una vez me he topado con personas que me dicen que Dios no espera nada de mí. ¿No? Pero ¿cómo que voy a cumplir con Dios si Dios no espera nada de mí? Dios es todo, Dios lo tiene todo, Dios me ama infinitamente. Yo no tengo nada que cumplir con Dios. Y aunque les parezca raro, es un pensamiento común. Pareciera que cumplir con la iglesia es suficiente. No, es necesario, sí, pero no es suficiente. ¿Dónde sale lo que Dios espera que tú cumplas hacia Él? En las Escrituras Sagradas. Escrituras Sagradas que, por mucha conspiranoia que exista en algunas personas, son las mismas que manejan las iglesias. Sí, pero las Escrituras Sagradas están manipuladas por el hombre y tal. Sí, pero el fundamento de las conductas que espera Dios se mantienen ahí, aunque hayan sido manipuladas. ¿Sí? Y además es lo mejor que tienes. Por lo tanto tienes que cumplir. Si tuvieras otra cosa mejor, cumple la otra cosa. Pero mientras no tengas otra cosa, cumple con tus Escrituras Sagradas. Y allí Dios, más allá de la iglesia, Dios te da lineamientos de conducta para que tú los sigas. ¿Okay? El respeto a las iglesias y pertenecer a una iglesia es bonito y puede ser muy necesario para muchas personas. Pero cuando Jesucristo andaba con sus discípulos por la vida, no iban a la iglesia, iban a la sinagoga. Sí, probablemente Jesucristo pertenecía allí, pero la enseñanza no era dada necesariamente en la sinagoga. Todo nuestro evangelio, la mayor parte del evangelio, no todo, la mayor parte del evangelio no se da en la sinagoga. Se da en el día a día de Jesucristo con sus discípulos. La gente no sabe eso, no lo sabe, claro que lo sabe, pero no lo quiere ver. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que las iglesias son malas? No. Eso quiere decir que las conductas espirituales no se dan dentro de la iglesia, se dan fuera. Se dan en el día a día. Por eso digo que tú puedes definir muy bien una persona espiritual viéndola fuera de la iglesia, no dentro. Porque dentro todo el mundo es santo. Dentro todo el mundo se arrodilla, se hace la señal de la cruz o alaba. Dentro de la iglesia todo el mundo es santo. Perdón, parece santo. Pero la espiritualidad a la vez fuera de la iglesia. ¿Sí? Y Jesucristo enseñaba todo lo que uno tenía que hacer fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia quiero decir en el día a día. Conviviendo en el día a día con sus discípulos. Allí está la verdadera enseñanza espiritual, que termina siendo la conducta que Dios espera de ti. Que ellos iban a las sinagogas en el momento, sí, no hay problema, pero la enseñanza de verdad estaba fuera, se tenía que aprender y se tenía que ejecutar fuera de las iglesias. Estoy dando mucho rodeo para presentar cuál es la forma de abordar las situaciones difíciles. Y lo que quiero decir es que la forma está en las conductas espirituales, no están en los rituales.
rezar y pedir a Dios que te ayude no es un hecho conductual, es un ritual. No es un hecho conductual rezar un Santo Rosario para que la Virgen te ayude a solventar un problema. No digo que está mal, pero ahí no está cambiando tu conducta. Sería hermoso que cualquiera de nosotros, hablando de la parte católica, rezar el Santo Rosario para pedir ayuda en algún problema, pero estemos tratando de cambiar nuestra forma de ser. Ahí estaríamos uniendo el ritual religioso con las conductas espirituales. ¿Sí? Y en esas conductas espirituales voy a dejar de lado lo religioso, que cada persona tiene su práctica religiosa y la ejerce a voluntad, pero ya saben que no es suficiente. Cuando estamos hablando de esas conductas espirituales para abordar problemas, hay cosas básicas, ¿okay?, que yo diría que son suficientes. A lo mejor sí, por lo menos un buen porcentaje de la actitud que Dios esperaría, la actitud conductual que Dios esperaría para que las situaciones se aligeraran. Ya sabemos que habrán situaciones que se pueden resolver, habrán situaciones que a lo mejor no, y simplemente hay que pedir fuerza, tener fuerza para poderlas sobrellevar. Esas actitudes conductuales básicas son, primero, saber que ese Dios todopoderoso en el que tú crees, en el que crees su poder total, está permitiendo lo que te pasa. Eso es lo primero. Saber que Dios está permitiendo lo que te pasa, o de alguna otra forma, para que algunos lo puedan digerir mejor, lo que te está pasando no está oculto a Dios. Dios sabe lo que te está pasando. ¿Ok? Me gusta más Dios está permitiendo. Porque que Dios lo sepa no quiere decir que te vaya a ayudar. ¿Okay? Este primer punto, que Dios está permitiendo lo que te pasa, es inclusive bíblico. Hay que referirse al libro de Job, donde Dios permite que a Job, un hombre justo, le pasen cualquier cantidad de cosas. Una persona que se guía por la Santa Biblia, pues debería saber esto. Y más si se dice religiosa. ¿Okay? Job es la muestra de que todo lo peor que te puede pasar no está alejado de lo que Dios permite. Punto. Primero. Segundo, Dios, cuando permite, a Job también lo hizo, Dios cuando te permite algo, Él espera algo de ti. Es como si fuera un examen. Una situación difícil te puede parecer un examen, y el profesor espera que tú sepas qué hacer en ese examen. Espera que tú respondas bien ese examen. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera a las situaciones difíciles? Son 3 aspectos. Primero, corazón limpio. El corazón limpio es fácil de mantener. Sí, es fácil. Si entendiste la primera. Si tú entendiste que eso que te está pasando está allí por autorización de Dios, porque Dios lo permitió así, ¿cómo tú te vas a molestar? Tú te puedes doler, te puedes entristecer, lo que sea, pero molestarte no. Porque es el jefe que te está permitiendo vivir eso. Punto. Cuando tú entiendes que lo que te pasa es porque Dios necesita que te pase, y aquí vamos a entrar un poquito en tema, tú no te puedes molestar. ¿Okay? Entonces, el corazón limpio debería ser sencillo. Esa es una de las primeras cosas que Dios espera cuando te está pasando algo complicado. Segundo, paciencia.
Porque la paciencia, la carencia de paciencia trae desesperación. Y la desesperación te ensucia el corazón. ¿Sí? La paciencia te hace tratar de mantener el corazón limpio el mayor tiempo posible. Paciencia. Y tercero, quizás el más importante, que se nos olvida. ¿Cuál creen que es? Hay un dicho hermoso que todo el mundo repite y nadie le para. Acción. A Dios rogando y con el mazo dando. Acción. Corazón limpio, paciencia y acción. ¿Acción qué? Acción en tratar de resolver lo que te pasa. Que Dios te permita, o que Dios permita al universo que te sucedan cosas, no quiere decir que Él no quiera que te muevas. No quiere decir que Él no quiere que tú te muestres que no necesitas o que no quieres o que preferirías no tener esa situación. Por lo tanto, tienes que tratar de resolverla. La acción se refiere a tratar de resolver la acción. Digo que lo olvidamos porque dentro de una pasividad que no es más que una defensa de zona de confort o que una flojera. Ay, bueno, si Dios quiere que me pase, bueno, Dios mío. Bueno, vamos a esperar que termine. Eso no es la conducta de una persona espiritual. Una persona espiritual es cualquier cosa menos achantada. El achantamiento es un disfraz de la flojera humana. Y una persona espiritual está tratando de ir más allá de su humanidad. Entonces, es aceptar que esa situación está allí porque de alguna manera le sirve a Dios para mí. ¿Sí? Y tres de los aspectos que Dios quiere verificar en mí, pueden haber más dependiendo de la situación. Pero los tres aspectos básicos que aplica en todo es corazón limpio, paciencia y acción. Si tú no haces eso, no te llenes la boca diciéndote espiritual. Puedes ser muy religioso y puedes estar haciendo rosarios y rezando y prendiendo velas para que Dios te ayude. Si lo que Dios te mandó fueron conductas espirituales y tú no lo estás haciendo, como carrizo quieres que Dios te ayude si no le estás haciendo caso? Si tú solo te conformas con ir a misa, pues que te ayude la iglesia, pero no Dios. No estoy diciendo que ir para la iglesia es malo, no. Estoy diciendo que es incompleto. Esas tres cosas, algunos dicen, ¿de dónde sale en la Biblia eso? No estoy como para tratar con los haters hoy en día ni en este video. Y cuando uno trata de resumir las conductas que Dios espera, que salen en nuestra Santa Biblia o salen en cualquier religión, que por cierto son las mismas conductas porque es un mismo Dios, el mismo museo con diferente cachimbo, es lo mismo pero vestido diferente. Cuando uno resume las conductas que Dios espera, se resumen en esas tres. La primera, ponemos las cuatro: ver a Dios detrás de todas las cosas, y eso es incluso detrás de todas las cosas malas, y no es ver a Dios para decirle que te venga a ayudar, sino verlo como promotor de lo que te pasa. Libro de Job, léanselo. Antes de criticar, léanse la Biblia. Ok, libro de Job. El segundo, corazón limpio, resumen magistral de todas las enseñanzas, véanse el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Ok, paciencia y acción. Si desarrollamos esas actitudes en nuestra vida, más allá de practicar algunos rituales religiosos, no tengo problema en eso, no tengo por qué tener, la vida va un poquito mejor. La vida va un poquito mejor. Y las situaciones difíciles que nos pueden acontecer a todos se suavizan, se hacen más manejables. Y si las situaciones no son tan complicadas, se pueden llegar a resolver. No olvidemos la acción, poniendo el empeño en ello.
No es que nadie va a venir y te va a quitar la situación sola. No. La acción es indispensable. Porque es una de las características de una persona espiritual.